Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso momento y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da y queremos pedirle que siga compartiendo, siga escribiéndose, registrándose para que estos videos puedan llegar a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Y le vamos a pedir a Dios que Él nos dé de su gracia y nos dé de su amor y de su unción y que ponga ese tizón encendido en este eh, siervo, ¿verdad? Que ponga esa palabra que necesitamos escuchar para ser de bendición a aquellos que nos van a escuchar. Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor, te damos el poder. Señor, pedimos que tú nos guíes en este tema que vamos a estar hablando. Pedimos que tú hables a aquellas almas preciosas que tú tienes ya en tu plan para que ellos puedan tomar una decisión firme en estos días difíciles. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, yo les había dicho que vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema y conociendo a nuestro adversario para que no nos engañe. Y yo les prometí que íbamos a hablar este tema y yo creo que en este tema va a ser el último porque vamos a seguir con otros temas. Y así sucesivamente vamos a tener parte 1, parte 2 y parte 3. Y tenemos, si Dios permite tener la cuarta, pues gloria a Dios, ¿no? Pero esperemos que en este día podamos cerrar, ¿verdad? Y yo les decía que cuando la mujer pecó delante de Dios, cuando la mujer se dio cuenta que había cometido ese error, leemos la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis y miramos cómo la mujer cuando ella come, ¿verdad?, también le da a su marido. La pregunta es, ¿por qué ella no se quedó sola? ¿Por qué ella tuvo que ir con su marido? ¿Por qué? Porque Dios estableció el matrimonio y el matrimonio es sagrado de parte de Dios. Entonces, el ministerio que Dios estableció ahí en ese matrimonio fue un ministerio de bendición, no fue un ministerio de maldición. Dios, cuando hace al hombre, lo hace con el propósito de bendecir, no nomás al hombre, también a la mujer. Y recordamos que Dios sacó del hombre, ¿verdad?, a la mujer. De ahí, de una costilla, la saca y la forma y la trae a Adán. Y Dios le pone una anestesia, ¿verdad?, para dormirnos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para entender a dónde vamos, a dónde queremos llegar con este tema. Dios, cuando hace todas las cosas, Él empieza a ver cada cosa en su lugar, porque Dios es un Dios diseñador, Dios es un Dios arquitecto, amén, que Él va criando, procreando y va haciendo todas las cosas y todo lo va poniendo en su medida. Pero cuando llega al hombre, ¿verdad? Ahí Dios empieza en su poder, en su autoridad que Él tiene, en su magnitud, en toda la soberanía que Él tiene, Él hace algo precioso. Por eso nosotros somos la gloria de Dios, porque somos hechos a imagen de Dios. Y Dios mira la necesidad de uno. Amén. Dios mira la necesidad de cada cosa que Él fue criando y fue formando. Cada cosa, Él mira la necesidad y así conforme a la necesidad, Él va haciendo las cosas. Dice la escritura en el libro de Génesis, en
los primeros capítulos nos habla y nos dice que cuando él empezó a formar todo, dice que empezó a ver que todo lo que era creado por él y que era bueno delante de él, era bueno. O sea, Dios iba analizando cada cosa para que él mirara lo que era bueno, y lo que no era bueno, pues no lo hacía, porque él es un Dios sabio, él sabe todas las cosas. Y en el momento que llega con el hombre, pues lo anestesia, amén. Vamos a hablar de una manera física, amén. Lo anestesia, lo duerme, o sea, como cuando a alguien lo van a operar, le van a hacer una operación en su cuerpo, ¿verdad? Pues en ese tiempo, pues no había nada de eso, pero como Dios es el doctor de doctores y Él conoce el cuerpo a la perfección, pues Él mismo de nuestra propia costilla saca de ahí y le entrega a Adán una compañera, una idónea, una mujer que le va a ayudar, que le va a sustentar todos los días de su vida para que el hombre fuera feliz y no tuviera necesidad, ¿verdad?, de andar buscando otros medios para suplir su necesidad, hablando en su matrimonio. Mas sin embargo, miramos cómo el enemigo es astuto, ¿verdad? Y empieza él a maquinar y cómo atacar. Bueno, el enemigo estuvo estudiando al hombre como a la mujer y estuvo mirando la oportunidad para atacar a Eva. Okay, acuérdense que Adán y Eva son los hombres que Dios usó para de ahí venir toda la descendencia del ser humano. Amén. De acuerdo a lo que escuchamos, la palabra de Dios. De ahí vienen todas las descendencias, ¿verdad? En todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y Dios, mirando la necesidad de que son felices, amén, no les faltaba nada, pero siempre hay un enemigo malévolo, maligno, que siempre él está buscando la oportunidad de destruir. Y él buscó la manera más sagaz, la manera más apropiada, el momento más preciso, cómo se acercó a Eva. Porque la pregunta es, ¿por qué no se le acercó a Adán? ¿Por qué no fue con Adán? Bueno, pues él buscó la debilidad del hombre, y el hombre tiene una debilidad muy grande, que es el sexo opuesto. Pues el enemigo sabía que si atacaba a Eva, iba completamente también a destruir a Adán. O sea, él no nomás pensó en dar ese golpe, él pensó en dar ese golpe y robarle la bendición a esta pareja, robarles la bendición que Dios les había dado. Pero vamos a ir hablando poco a poco de este tema, porque está muy interesante. Mas, sin embargo, miramos, ¿verdad?, que Dios es un Dios sabio, es un Dios que conoce todas las cosas. Él es un Dios poderoso y Él conoce todo. Él sabe, ¿verdad?, del momento que el hombre peca, Dios ya tiene un plan perfecto. Dios ya está pensando en cómo redimir al hombre. Y Dios en su palabra nos habla que Dios viene a este mundo y nace a través del Espíritu Santo, a través de esa mujer que Él crió, de esa mujer que el diablo tentó. Dios mismo de ahí levanta una simiente donde le pega al diablo en el carcañal, porque de la misma mujer, de ahí, de esa mujer nace el Mesías, no de Eva, sino de la descendencia de Eva, ¿verdad?, que es María. Ahí nace el Cristo y le pega en la cabeza. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, ¿verdad?, que tenía que venir este Mesías y destruir las obras de Satanás. Dios levanta, amén, levanta
hombre, ¿verdad?, se conoce como el Hijo de Dios, y este se conoce como el segundo Adán. El primer Adán queda completamente destruido, queda completamente abolido. El primer Adán no nos lleva hacia Dios, al contrario, nos lleva a la destrucción. Amén. Pero aquí hay algo bien importante que yo quiero decirle, y la palabra de Dios nos habla en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Dios tuvo que venir y tomar un cuerpo y ser visible por lo que había pasado, por lo que Satanás había hecho. Ahora Dios tenía que rescatar al hombre y destruir el imperio de Satanás. Por eso Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, del primogénito, o sea, hablando del único Hijo de Dios que tenía que morir por la creación. Dice, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que está en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Todo eso es, Él lo hizo para Él. No lo hizo para nadie más, para Él. Dios es el dueño de esta tierra. Es el dueño de todas las cosas. Él hizo todo. Lo más tremendo es que el ser humano no reconoce quién lo hizo a Él. El ser humano no reconoce eso porque trae esa tendencia de engaño. Cuando una persona no reconoce que Dios es el que hizo todas las cosas, entonces las personas, ellos traen muchos argumentos por su tendencia pecaminosa, por todo lo que ha venido pasando a través de la historia del mundo, a través de las civilizaciones, a través de la cultura del hombre, a través de todo las cosas que han venido pasando. El hombre no quiere reconocer que Dios es el creador de todo. Entonces Dios es el creador de todo y todo lo hizo para Él. Amén. Todo lo hizo para Él. Y aquí hay algo bien importante. Aquí quiero recalcar algo. Dice las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. Visibles y invisibles, ¿ok? Visibles y invisibles. Visibles y lo invisible. ¿Cómo podemos ver algo invisible? Pues no lo podemos ver hasta cuando es sacado, ¿verdad?, de esa oscuridad a la vista. O sea, Dios descubre todas las cosas para hacernos ver a nosotros que Él es el creador de lo invisible a lo visible. Voy a explicar esto, ¿verdad?, en palabras. O sea, todo aquello que nosotros no podemos ver, Dios lo ve. Dios mira alrededor de nosotros y Él mira todas las cosas que hay dentro de nosotros y también las que no están dentro de nosotros y las que están fuera de nosotros. Él puede ver porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Dios es omnipotente, todopoderoso, y Dios es omnisciente, todo lo sabe. El enemigo no es todopoderoso, ni es todo omnisciente, y no puede estar en todas partes, no es omnipresente, no puede. Dios sí puede hacer eso. Dios puede estar aquí conmigo y puede estar contigo ahí en tu casa. Dios puede estar conmigo y puede estar
en Japón, en China a la vez, puede estar él mismo a la vez. Entonces Dios ya sabía lo que estaba pasando en ese momento, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero Dios, mirando la condición del hombre, mirando que el hombre iba a quedar completamente destruido, Dios tenía que levantar otro hombre. Por eso Dios, en su plan perfecto, Él ya está mirando. Por eso dice que Él es el creador de lo invisible. Entonces, eso que no era visible, pues fue manifestado y fue engendrado en esta sierva, mujer santa, ¿verdad? Que se apartó para que naciera el Mesías en el tiempo de Cristo, hace 2000 años aproximadamente. Bueno, hay que entender, hay que comprender que Dios solamente puede hacer eso. Dios se puede encarnar, Dios se puede manifestar como Él quiere, a la hora que Él quiere, porque Él es Dios. Y Dios, conociendo la condición del mundo, conociendo su condición, pues Él empieza a planear este plan perfecto, donde Él viene y muere y rescata al hombre de esa situación, de ese, vamos a decir, de ese pecado que ellos cometieron. Dios viene y Él muere, como usted ya lo sabe, en la cruz, y ahí muere por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero también nos da una redención a través del sacrificio de Cristo. Porque cómo iba a permitir que el enemigo destruyera la humanidad, cómo iba a permitir que el ser humano se quedara sin salvación. Dios no iba a permitir eso, Dios no permite eso. Dios viene a este mundo y le quita al enemigo las armas, viene y muere por el pecado, amén, muere y completamente el pecado lo destruye. Y no nomás destruye el pecado, también destruye todas esas armas que el enemigo tenía ahí, esas almas que las tenía ahí. Cuando él muere, él está en esa tumba, pero en esos 3 días él va y liberta todas esas almas cautivas, todos aquellos fieles que estuvieron ellos ahí reservados para ese día, ¿verdad? Ahí Dios va a las profundidades del infierno y le quita las llaves al infierno, al Hades, ¿verdad? Y al Seol, ¿verdad? Como se conocen, ¿verdad? Muchos en la mente judaica lo entienden como un lugar donde van los muertos, donde descansan, ¿verdad? Por lo que dice la palabra de Dios acerca de la escritura de Abraham, en el seno de Abraham, hablando de Lázaro, y también hablando también del hombre que estaba ahí sufriendo, ¿verdad? Entonces Dios les da ese reposo a aquellas personas que creen en Él, ¿verdad? Pero Dios tiene reservado, ¿verdad?, un lugar también para el enemigo de nuestras almas. Tiene un lugar de juicio para los tiempos finales, donde va a ser ahí lanzado el diablo y también la muerte, el Hades. O sea, todo ahí en ese lado de fuego va a ser lanzado, todos estos personajes que estoy hablando. Por eso Dios, cuando Él muere, Él le quita, primero, cosa importante, Él aniquila el pecado y le quita las armas, se las quita las armas. Por eso Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? No pudiste detener al Cristo de la gloria. O sea, hablando que Cristo venció no nomás el pecado, 1, 2, venció a la muerte y venció al Hades, al infierno. Y al final los va a destruir en el lago de fuego. Entonces, 3 cosas Dios vino a hacer. Una, a destruir el pecado, y otra, a restaurar, ¿verdad?, esa vida. Le quita la muerte al enemigo, al tentador, al adversario. Le quita la muerte, le quita el poder, le quita la autoridad, todo se lo quita. Dios tenía que quitárselo. Él, en ese momento, cuando
destruye a la primera pareja, Dios está pensando en cómo va a restaurar al hombre. Por eso cuando Él viene, le quita el poder, le quita la autoridad. Por eso dice la palabra de Dios, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, ¿ok? Entonces hay dos cosas importantes que debemos de entender, que Dios vino a destruir las obras del mal. O sea, si Dios no hubiera resucitado entre los muertos, entonces nosotros no tuviéramos una regeneración. Por eso cuando usted se entrega a Cristo, los que se van a bautizar, tienen que entender que es en sí el bautismo. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted está bien convencido que Cristo venció al pecado, que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció al Hades, que Cristo venció todo, vamos a decir, venció a Satanás, lo venció a ese líder engañoso, lo venció, lo destruyó. O sea, no tiene poder con aquellos que se entregan a Cristo y mueren para el mundo y resucitan como Cristo en su muerte, resucitan a una nueva vida. Por eso el pecado ya no tiene poder contra el cristiano que cree en Cristo, que cree en la palabra de Dios. Y aquí este libro nos da una palabra bien poderosa y nos dice así, dice, y en él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y es la cabeza, fíjese, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el que murió por la iglesia. Cristo es el que se entregó por la iglesia. Cristo es el que padeció por su iglesia. Cristo es el que fue golpeado por su iglesia. Él fue el que amó a su iglesia como nadie la ha amado, como nadie se ha entregado, porque Él se entregó hasta muerte y muerte de cruz. O sea, Él nos está diciendo que Él nos ha redimido de la muerte, del pecado, del Hades, del infierno, de todos esos juicios que vienen por el pecado, porque la muerte nos lleva a la destrucción. Por eso cuando el hombre pecó, yo hablaba, el hombre espiritualmente quedó muerto. Espiritualmente. Vive físicamente, pero espiritualmente ya no tiene esa conexión con Dios. Por eso necesita el hombre tener esa conexión con Dios para que empiece a vivir y empiece a estar con Dios. Y ese hermoso lugar donde estaba el hombre, pues ahora lo disfrutes tú con Dios. Porque esto es donde nosotros estamos. Este es el paraíso de Dios que nos da cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos en las cosas del Señor, cuando andamos buscando el Espíritu Santo, andamos en algo precioso, en algo hermoso, porque todo el tiempo estás pensando en cosas de Dios. Esa es la vida espiritual de un cristiano. Amén. Como si estuviera ya en el paraíso con Dios. Amén. Como que si ya estuviera en ese lugar de descanso con Él. Pero todavía no estamos en ese lugar. Pero cuando estamos con Dios, sentimos su presencia, sentimos su gozo, sentimos su paz, sentimos su gloria. Empezamos otra vez, aleluya, a empezar a vivir esa experiencia que ellos tuvieron en el huerto del Edén. Entonces es importante entender esto. Y termino con esto, es importante. Dice, hay algo importante que quiero yo dejar. Es importante que nosotros cerremos toda puerta abierta. Cerremos toda puerta abierta cuando el enemigo venga a querernos a robar esa bendición. Porque es el enemigo del hombre. Es el mismo que atacó a Cristo, es el mismo que atacó a Eva,
es el mismo que sigue atacando al mundo y es el mismo que nos ataca a nosotros. Cuando un cristiano cierra toda puerta, no hay lugar para el enemigo, no hay lugar. Hay que cerrar toda puerta. ¿Para qué? Para que no entre ahí por esa rejilla, para que no entre por ahí por ese pensamiento. Hay que cerrar toda puerta, como lo hizo Job del capítulo 1:8. Amén. Cuando un cristiano es temeroso de Dios, así como Job, entonces el enemigo tiene que pedir permiso para tocar tu vida, para tocar cualquier persona en la tierra. Cuando alguien es temeroso de Dios, el enemigo tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo te ataca es porque Dios permite para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué hay en nuestras vidas. Y Dios permite todo eso con el propósito de que nosotros seamos leales a Dios y seamos íntegros como lo hizo con Job. Pero este hombre fue un hombre temeroso de Dios y siempre se mantuvo íntegro y nunca abrió puertas. Nunca abrió puertas. Entonces, en resumen a esta palabra, cuando nosotros somos temerosos de Dios, pues eso se asemeja a Dios. Amén. Cuando somos temerosos de Dios, entonces Dios está en nosotros y empezamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces Dios está en nosotros porque nosotros somos temerosos de Dios y Dios se manifiesta en una persona temerosa. Pero el enemigo quiere destruir ese temor, esa santidad en cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, primera San Juan 3:8, Efesios 5:22 al 23, ahí nos habla la palabra de Dios, las referencias entre una persona que ama a Dios y otra persona que no ama a Dios. ¿Cuáles son las características de un cristiano que es temeroso de Dios? ¿Cuáles son las características de un cristiano que no teme a Dios, que no se sujeta a Dios, que no le importa las cosas de Dios, que no le importa nada? O sea, simplemente va a la iglesia y nada más va a la iglesia porque tiene que ir. Pues hoy te voy a dar las características de un verdadero cristiano y uno aquel que pues está luchando y está batallando, ¿verdad? El que cree en Dios se somete a Dios. Amén. Un cristiano se somete a Dios. Se somete bajo los pies de Dios. Y cree que Cristo es su máxima autoridad. Amén. Entonces, es humilde. Tiene paz. Tiene amor. Y es un siervo. Todo lo contrario. El que no se somete a Dios y está sujeto a Satanás, está sujeto al mal, pues es una persona orgullosa, en lugar de tener paz, tiene mucho odio, mucho, vamos a decir, estrés, no tiene, en lugar de tener amor de Cristo, de Dios, tiene odio. Y voy a estar dando estas dos características. Sigo. El que se sujeta a Jesús, como dije, es humilde, tiene paz, tiene amor y es un siervo. El que no se sujeta a Cristo o el que no se somete a Dios, pues otra vez lo repito, está lleno de orgullo, está lleno de odio y él se cree dueño de sí mismo. Al contrario, el que cree en Cristo, se sujeta a Cristo, él es un siervo. El otro es un señor que quiere que le sirvan. Aquel que se sujeta a Cristo es una persona voluntaria, se rinde a Cristo todos los días. Pero el contrario al otro que les hablo, no es voluntario, al contrario, no hace lo que Dios le pide. El que se sujeta a Jesús, ¿verdad? Es alguien que se quebranta todo el tiempo, se quebranta delante de Dios y está delante de Dios. Pero el otro orgulloso que lo tiene Satanás bien agarrado,
ese no se quebranta, ese es duro. Ese es duro cada día. En lugar de ese que se quebrante, no puede quebrantarse porque lo tiene agarrado el enemigo, lo tiene bien engañado. El que le sirve a Cristo es un hombre que se pone a los pies de Cristo. Es un cordero, no importa que le digan, no importa que le den palabras ofensivas, él aguanta, porque él se quiere obedecer a Dios y es alguien que quiere ser como el Cordero de Dios, quiere semejarse a Él. Pero aquel que no se sujeta a Dios, donde Satanás lo tiene bien agarrado, es vengativo y en lugar de decir, ok, pues ni modo, voy a aguantar, no, es vengativo y trata de devolverte eso que le dieron. Entonces, el que está con Jesús bien, como decir, bien humillado, es una persona que todo el tiempo se centra en Dios, se centra en Cristo, lo hace para Cristo. Si va a la iglesia, lo hace para Cristo. Si tiene un ministerio, lo hace para Cristo. Si es un cantante, es un predicador, es un evangelista, es un misionero o es un siervo que tiene un liderazgo muy grande delante de los hombres, siempre se centra a Cristo. Pero donde está Satanás es egocéntrico. Dios nos los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones.